Bienvenidos a La Esencia aquí en Mega TV a través de este espacio. Tenemos el gusto de poder compartir diversos temas, ¿no? Y mucho se ha estado hablando acerca de procesos de extradición con todo lo que está sucediendo. Esa posibilidad existe, ¿no? Pero nos preguntábamos si realmente entendemos lo que es la figura de la extradición o el proceso de extradición. Y hoy, según nos dé el tiempo, queremos hablar acerca de lo que rige en nuestro país en materia de extradición cuando somos el país receptor de un pedido de algún Estado que quiera llevárselo a algún ciudadano, sea paraguayo o sea extranjero, y que tiene alguna causa en algún tribunal más allá de nuestras fronteras. ¿Qué es lo que rige? ¿Qué dice nuestra Constitución? ¿Qué dicen nuestros acuerdos internacionales? ¿Qué dicen nuestras normas procesales? ¿Cómo se tramita? ¿Cómo se origina? ¿Cuál es la vía para poder posteriormente darle trámite a un pedido de extradición? Y cómo se llega a un sí o a un no en esa respuesta que como Estado le damos al Estado que requiere a alguien que está dentro de nuestros límites fronterizos, ¿no? Y para ello, lógicamente, tenemos que ir a las fuentes, tenemos que consultar con los que entienden del tema, le hacemos las preguntas que cualquiera de nosotros, cualquier ciudadano como nosotros quiera hacer, para tener una idea más clara de lo que son los procesos de extradición. Y así convocamos, ya alguna vez lo tuvimos en este programa con mucho gusto y lo vamos a escuchar de vuelta. Y le agradecemos por su tiempo al doctor Marcio Batilana, abogado. ¿Cómo le va, abogado? Bienvenido a La Esencia. Buenas noches para vos, Juan, a la audiencia de La Esencia y a toda la audiencia. Muchas gracias. Doctor, según nos dé el tiempo, hoy básicamente queremos hablar de Paraguay como receptor de algún pedido internacional para una extradición, ¿no? ¿Cómo comienza? A ver, un país cualquiera, no tiene que ser precisamente Estados Unidos, cualquiera, pide que Paraguay tramite el proceso de extradición con respecto a un ciudadano paraguayo o extranjero que esté dentro de nuestro territorio. ¿Cómo comienza todo? ¿Es vía diplomática? ¿Es directamente el Poder Judicial de un país con respecto al Poder Judicial de otro? ¿Cómo comienza, doctor? Bueno, Juan, la pregunta es bastante interesante. Para que se entienda de manera bastante simple, la extradición es cuando un país foráneo requiere a otro que envíe a uno, dos, tres o más personas que estén dentro de ese territorio porque están siendo buscadas para ser procesadas penalmente en el país requirente. Ese es el concepto básico de lo que es la extradición. También se aplica la extradición, nosotros no tenemos nomás esa costumbre, pero también se aplica la extradición a nivel interno de los países federales. Nótese que los países que tienen sistemas federales, Estados Unidos, Alemania, España, Brasil mismo, tienen mecanismos en los cuales entre los estados, parte del país, pueden requerirse la extradición interna de personas que están siendo buscadas por irregularidades o delitos cometidos dentro del límite del estado en particular. Bueno, en cuanto a tu consulta directa, los mecanismos de recepción de pedidos de extradición son básicamente dos. Uno es el que ha existido siempre, que es la vía diplomática, que se traduce en que el Ministerio de Relaciones Exteriores o su equivalente del país que requiere tiene que comunicarse con nuestra Cancillería o nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores. El Ministerio de Relaciones Exteriores luego hace una comunicación a la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema de Justicia eso comunica al juez penal de garantías de la capital que esté de turno. Ajá. Es lo que dice la ley aquí. Esa es la vía diplomática, como se conoce. Luego existe, y eso está regulado según tratados específicos de cooperación en los cuales los países pueden directamente entre las autoridades judiciales comunicarse y hacer los pedidos de manera directa. Pero todo recae de vuelta a que va a ir a la Corte Suprema de Justicia. Luego eso va a derivarse ellos tienen una dirección de asuntos internacionales que luego eso deriva en eventualmente siempre en un juez penal de garantías de la capital, porque eso es lo que establece el artículo 149 del Código Procesal Penal. Entiendo. En su definición me llamó la atención de que tiene que ser siempre dentro del fuero penal, es decir, no existen los motivos de extradición en el ámbito civil o tributario. Por ejemplo, alguien que esté, digamos, en falta en su prestación de alimentos y haya salido al exterior no puede ser extraditado por eso. Tiene que ser una causa en fuero penal exclusivamente. Bueno, el incumplimiento del deber alimentario es un delito también, así que te pueden extraditar por eso.
Claro, claro. Pero supongamos una cuestión civil, una cuestión contractual. Eso no puede ser motivo de pedido de extradición, ¿no? En principio no, porque son todas cooperaciones en materia penal y criminal, porque eso es lo que se persigue. Claro. Necesariamente tiene que haber un tratado de extradición bilateral, es decir, el país que nos requiera a nosotros tiene que tener firmado un acuerdo con nosotros o no necesariamente. No, no necesariamente. En caso que no exista normativa específica, es decir, un tratado bilateral o multilateral en materia de procesamiento de extradición, se rige por las reglas de la reciprocidad y las reglas del derecho internacional público, que son básicamente unas cuestiones de cortesía, amabilidad y diplomacia que se deben entre países. Ujú. Para que haya un pedido de extradición, el país requirente tiene que tener una causa abierta y en proceso ya en sus tribunales. No puede pedir una extradición por simples indicios, doctor. Tiene que estar en un estadio ya más elevado que eso. Correcto, tiene que haber como mínimo una vinculación procesal de la persona. En nuestro caso particular, en Paraguay, existe lo que todos conocemos como el acta de imputación, que no es más que simplemente la vinculación formal de una persona, una o varias personas a un proceso penal en las cuales se les indica como posibles responsables del hecho, y bueno, eso ya meritaría que Paraguay pueda pedir la extradición de alguien que está imputado en Paraguay y que tenga que ser traído por la fuerza desde el extranjero. A contrario sensu, o viceversa, si llega un pedido de extradición a Paraguay, tiene que haber como mínimo algún tipo de vinculación formal de la persona a la cual se le requiera un proceso en específico con determinación de hechos, con evidencias iniciales, con indicios medianamente probados que puedan permitir hacer ver a las autoridades paraguayas de que la persona que está siendo requerida en extradición sí tiene un proceso abierto. Sí existe lo que se llama doble incriminación, es decir, que los hechos por los cuales la persona que esté siendo requerida va a ser eventualmente juzgada por conductas que también son punibles en Paraguay. Caso contrario, no se podría tampoco dar la extradición. Ese es uno de los elementos principales de la extradición, de la doble incriminación, es decir, que el hecho sea punible en ambos países, independientemente al nombre que se le dé y a la descripción conductual específica también, pero por lo menos tiene que ser el hecho como tal, con o sin agravantes, tiene que ser un tipo penal en ambos países, de lo contrario no se puede dar la extradición, con o sin tratado. Justamente tenía en mente esa pregunta, doctor, porque tuvimos el caso, por ejemplo, del doctor Nicolás Leos, quien era perseguido, no sé si estoy en lo correcto en el tecnicismo, pero una especie de soborno en el ámbito privado en los Estados Unidos, que entiendo, y usted me corregirá si estoy equivocado, entiendo que no está tipificado en Paraguay el soborno privado. Por lo tanto, la defensa de Leos argumentaba que el motivo por el que Estados Unidos requería a Leos no está configurado como tipo penal en Paraguay, entonces no podía establecerse la extradición. ¿Es así, doctor? Es correcto, Juan, y yo fui parte del equipo de defensa del doctor León en la extradición, así que conozco bien el caso, y efectivamente sí. En el momento en que fue requerido el doctor Nicolás Leos para ser extraditado a los Estados Unidos en mayo del 2015, no existía en Paraguay la figura del soborno o cohecho privado, o decir, la corrupción entre privados, o los pagos de algún tipo de regalía o soborno en el sector privado. El caso FIFA Gate es 100% gira en torno a comisiones y o pagos de supuestos sobornos entre entes privados. Esa fue parte de la argumentación de la defensa en el caso de Nicolás Leos, parte, y la prueba fehaciente de que teníamos razón y que seguimos teniendo razón en esto, Juan, es que en diciembre del 2019 el Poder Ejecutivo promulga la ley que modifica el Código Procesal Penal e incluye las figuras del cohecho y soborno privado como hechos punibles en Paraguay. Incluso existen reportes del 2014 de las Naciones Unidas, de la UNODC, de la Oficina contra las Drogas del Delito de Naciones Unidas, donde hicieron una evaluación legislativa paraguaya, y una de las conclusiones era de que Paraguay estaba en incumplimiento al 2014 del Tratado de la Convención Interamericana, de la Convención Internacional de Lucha contra la Corrupción, porque no tenía sancionado el soborno privado de manera específica en su legislación. Así que sí es cierto, en su momento, Paraguay, en el momento del proceso de extradición de doctor Leos, Paraguay no tenía tipificado el tipo penal de soborno privado.
Claro, ergo, todos aquellos casos que, digamos, se configuren en soborno privado anteriores al 2019 tampoco podrán ser tramitados porque no existe la retroactividad, salvo que favorezca al encausado, doctor. Así mismo, tal cual, Juan. Y otro factor también que hay que tener en cuenta es de que la extradición pasiva, es decir, cuando le requieren el pedido de extradición a Paraguay, está regulado en un solo artículo en el Código Procesal Penal, el Ajá. 150, el 149 y el 150, que es una cuestión de medidas cautelares. Ujú. Existen pruebas de lo que te voy a afirmar ahora, Juan. En el Congreso, desde el año 2007-2008, en la Comisión de Legislación del Senado, Ujú. está aún guardado un proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal en esos artículos, y es un proyecto presentado por el propio Ministerio Público, que reconocía que Paraguay no tiene un procedimiento regulado para la extradición pasiva. Lo único que te dice es que, llegado el pedido de extradición, el que va a resolver el juez penal de garantía de la capital, y que en caso de que deniegue la extradición, la sala penal de la Corte tiene 15 días para ratificar o rectificar eso. Y después te habla de medidas cautelares, que la persona tiene que estar detenida o puede estar detenida por X cantidad de tiempo y demás cosas, y que te regís por el tratado. En caso de que haya tratado, bueno, los tratados lo que te establecen son algunas cuestiones básicas, como los plazos para remisión del pedido de extradición y demás, pero no te establece un procedimiento como tal. Es Ajá. más, si uno hace un estudio y un análisis de todos los juzgados penales de garantía en los últimos 22 años que está vigente el Código Procesal Penal, va a ver que las extradiciones fueron tramitadas de manera, todas fueron tramitadas, algunas tuvieron alguna que otra variación en sí misma, es decir, no hay un procedimiento. Y te lo digo con conocimiento de causa, porque me tocó, como te dije, investigar bastante al respecto, Ujú. y fue parte de nuestra argumentación en su momento. A nivel regional, en Uruguay, Argentina, Brasil, que si bien Brasil no extradita a sus nacionales, pero sí extradita a otras personas, tienen un proceso donde te regula un sistema de audiencia, un sistema en el cual vos podés producir y producir cierto nivel de prueba. No es probar el hecho en sí mismo, pero es probar de que realmente existen o no elementos para que se dé la extradición, y se hace una discusión. O sea, tiene el mismo nivel de discusión que se tendría en una audiencia preliminar, que es donde se discute si un caso va a ir o no a un juicio oral, que es básicamente algo similar. Si vos estás discutiendo una extradición, existen unos méritos para enviarla a esta persona que sea juzgado en tal o cual país que está requiriendo. Bueno, Paraguay, hoy yo te puedo afirmar, sin miedo a equivocarme, que no tenemos un proceso precisamente regulado y que se ha venido haciendo de manera medio consuetudinaria, lo cual atenta contra los principios del Código Procesal Penal y la propia Constitución de la República. Claro que, por supuesto, que el Poder Judicial y el Ministerio Público no van a aceptar ni admitir esto, porque implicaría admitir que en los últimos 22 años se hicieron extradiciones irregulares en Paraguay. Lo que ocurre es que siempre las extradiciones son o de casos de narcotráfico o de casos de cuestiones de crímenes violentos y demás, en los cuales no se discute gran cosa, y es algo así medio de trámite. Que también tiene el otro factor. Existe la posibilidad de la extradición abreviada o consensuada, que eso sí no lo hablamos todavía, pero te lo resumo, Juan. Llega el pedido de extradición, la persona que es solicitada en extradición, supongamos yo, Marcio Atilano, en otro ejemplo, llegase, todo como era que no pase, ¿verdad? Pero llegase un pedido de extradición, y lo primero que me debería de preguntar la autoridad a mí, primero se hace algo que se llama la audiencia de reconocimiento, que es donde se identifica específicamente a la persona y se puede determinar que sí, el pedido de requerimiento es contra fulano de tal, y ese fulano de tal es este que está acá sentado enfrente mío, dice el juez, se reconoce. Y ahí se le da lo que se llama la opción de la extradición abreviada, y eso existe en todos los sistemas. Y ahí le dicen, mira, ¿vas a aceptar la extradición y te va voluntariamente, o vamos a discutir esto? Y si vos aceptas, o sea, si la persona acepta, automáticamente listo, pasa a la siguiente etapa de la extradición, que es la entrega, y se lo extradita donde sea que se requirió. Y si dice que no, bueno, entonces ahí empieza lo que se llama un litigio, un mini litigio Sí. de extradición. Que, repito, la extradición tiene dos partes. Una es determinar primero si existen elementos y méritos suficientes para que se dé la extradición, que en caso que se dé, muy bien, entonces ahí viene la siguiente etapa, que es la rendición y entrega, es decir, entregar a la persona. Porque puede darse, y acá ya se han dado en Paraguay, el caso de que se otorgue la extradición, se concede la extradición, pero la persona no puede ser todavía entregada porque, por ejemplo, está cumpliendo una pena privativa de libertad aquí en Paraguay. Entonces se dice, hasta que no cumpla toda la pena, no te lo puedo entregar. Todos conocemos algunos casos famosos de los últimos tiempos, así que no vale la pena que repita. Pero ese podría ser un caso en particular, ¿verdad? En que se dé la extradición, ya esté firme, esté otorgada la extradición de X o tal fulano,
pero que esté cumpliendo algún tipo de condena o medida aquí en Paraguay. Hasta que no termine eso no va a poder ser extraditado. Entiendo. Usted sabe cómo es el ambiente político. Últimamente se está hablando de que abrían puertas una imputación a nivel local contra el expresidente de la República, de tal manera que si eventualmente aparece un pedido de extradición por parte de Estados Unidos, no pueda concederse esa extradición. ¿Esto funciona realmente así? ¿El hecho de que alguien sea imputado en Paraguay ya implica una cancelación de la posibilidad de que sea extraditado, o depende del caso, depende de la causa, depende del tipo penal, depende de muchas cosas, doctor? Depende de varias cuestiones y algo que yo personalmente, Juan, por experiencia y practicidad, no suelo hacer es futurología, así que esto hay que ver qué viene, qué ocurre para poder determinar. No sé, la verdad que no sé cómo responder a esa pregunta porque son meras especulaciones. Claro. Que hemos estado viendo en las últimas horas después de lo que aconteció el viernes. Que lo que aconteció el viernes, si te quiero decir, fue una manifestación unilateral, Sí. diplomática, de que varios ciudadanos paraguayos, el expresidente y sus familiares citados ahí, no tienen posibilidad ahora de acceder de manera regular y también legal al territorio de los Estados Unidos. Nada más que eso. Claro. Si hay alguna otra cuestión posterior o seguimiento a eso, vamos a tener que verlo con los subsiguientes días, que es lo que determina, porque el ente que hizo la manifestación es el Departamento de Estado, que es el brazo diplomático y político del gobierno de los Estados Unidos, el equivalente a nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores. No así el Departamento de Justicia, que es el equivalente a lo que sería nuestra Fiscalía General, y que bueno, no ha habido, hasta donde yo sé, al menos ningún tipo de pronunciamiento respecto a algún tipo de consecuencia jurídico-judicial. No digo que no exista, la verdad que te digo, entonces no me consta, y posiblemente si la hay o no, nos enteraremos todos de la misma forma que nos enteramos el viernes a las 9 de la mañana en la conferencia de prensa. O sea, Claro. Cuando ven. Así como nos enteramos los leos, todos nos amanecimos un 27 de mayo del 2015 con que existía un pedido de orden de detención con fin de extradición del doctor Nicolás Leo. Claro que sí. No, en materia jurídica internacional todo es especulación hasta ahora, pero digo nomás como a veces en el ambiente político se trata de instalar quizás un concepto que no es el correcto. Es decir, el hecho de que alguien tenga una imputación acá en Paraguay no implica per se que ya sea bloqueada la posibilidad de una extradición. Dado el caso que no se dio todavía, dado el caso si se diera, ahí se va a ver cuál de los dos llega a pesar más, la imputación local o el pedido de extradición. Puede darse cualquiera de los casos, pero una cosa no impide per se la otra. Correcto, pero hoy, como bien lo dijiste, Juan, no tenemos ni imputación ni pedido de extradición, o sea, ninguna de las dos cosas existen. Claro. Así que hay que esperar el desarrollo de los días, cómo se va dando esto, ¿verdad? O que esto quede simplemente así como ocurrió con otros ciudadanos paraguayos que fueron declarados significativamente corruptos, la palabra que ellos utilizan, y quedó ahí, ¿verdad? Todos sabemos, Soledad, Díaz Verón y muchas otras personas más. Ojo que el tema ese de significativamente corrupto, bueno, es porque sale un comunicado de prensa nomás, pero el hecho de que te retiren la visa es un proceso administrativo que varios paraguayos, varios ciudadanos de distintas partes del mundo han tenido, y los estándares que te envían una nota, una carta donde te dicen a partir de ahora usted no es elegible para tener una visa, y en caso que la tenga, su visa ha sido cancelada, y en caso que usted esté en territorio de los Estados Unidos tiene 72 horas para retirarse. Te lo digo porque conozco la carta, porque he tenido personas conocidas a las cuales le ha llegado, y pues bueno, y es una cuestión netamente administrativa que es litigable inclusive en tribunales administrativos en Estados Unidos. No conozco casos de suceso de éxito en ese litigio porque, repito, es una decisión netamente unilateral, sin mayor justificativo. Doctor, pero de que se puede litigar, se puede. Sí, tampoco sabía que había esa posibilidad en el caso de que el afectado le interese volver a obtener alguna visa, pero debe haber algún trámite que se hace en tribunales americanos seguramente. Ahora bien, ¿qué pasa con los delitos transnacionales? Supongamos que más de un país requiera al mismo ciudadano paraguayo o extranjero que está en nuestro territorio. ¿Qué prevalece ahí? ¿En la fecha de presentación? ¿En la forma? A ver, en un hipotético caso, dos países piden la extradición de un mismo ciudadano. ¿Qué sucede en ese caso? Y por el mismo caso, un hecho transnacional, por ejemplo. Te doy un ejemplo justamente en el caso FIFA. Eugenio Figueredo, que era directivo uruguayo de la Conmebol,
él tenía dos procesos de pedido de extradición, uno de parte de los Estados Unidos y otro de parte de Uruguay, a Suiza, cuando él estuvo detenido en Suiza, en Zúrich. Prevaleció en ese caso el pedido de extradición local nacional de las autoridades suizas y ellos lo extraditaron a Uruguay. Entiendo que está cumpliendo una condena en Uruguay. Ahora, en reglas generales de lo que uno acaba de preguntar, prevalece normalmente el que haya pedido primero, eso es lo más básico. O en caso de que, por ejemplo, distinto sería el caso de que venga un pedido de extradición de alguien que ya está condenado. O sea, un país, por ejemplo, por dar un ejemplo rápido, Brasil solicita la extradición de Juan. Sí, correcto. Porque Juan está siendo investigado en Brasil. Pero a la par, Argentina solicita la extradición de Juan porque Juan ya fue condenado en Argentina. Entonces ahí debería prevalecer el de la condena versus el de la investigación, porque por una cuestión de orden, ¿verdad? Pero esas son cuestiones casuísticas que tenemos que tener caso por caso. Ahora bien, una regla general que se aplica en todo proceso de extradición, Juan, es que cuando se solicita la extradición, sobre todo la extradición pasiva, el país, por ejemplo, el país que solicite cualquier extradición a Paraguay, y si tiene el convenio de extradición, se va a regir por la regla del convenio, todo bien. Pero Paraguay le tiene que exigir a ese país, supongamos que, no sé, España solicitó la extradición de alguien. Entonces nosotros le tenemos que decir a España, te lo voy a extraditar, pero vos, España, me tenés que asegurar y reasegurar de que la extradición es para que él cumpla un proceso y tenga un proceso en España, no que vos lo vas a volver a reextraditar a otro lugar donde yo no tenga por ejemplo la extradición, porque podría también darse el caso de, o sea, que no sea utilizado como un país puente, me explico, ¿verdad? De repente un país con el cual no tenemos tratado de extradición le dice, ¿sabes qué? España, vos que tenés tratado de extradición con Paraguay o Estados Unidos, lo que sea, pidan ustedes y después mándenmelo para acá. No, eso no está permitido. Eso, todos los tratados, tanto extradición como las reglas internacionales, se aplica de que el país requiriente tiene que asegurar de que la extradición es para ese país y que no lo van a entregar a otras autoridades. Correcto. Doctor, realmente un placer escucharlo. Me quedan muchas preguntas, pero el tiempo se me fue. ¿No le molestaría si lo llamamos en estos días para seguir hablando sobre otros puntos que tienen que ver con esto? Por ejemplo, cuando nosotros somos los que pedimos, ¿qué pasa con Brasil que no extradita a sus ciudadanos? ¿Podemos enviar nosotros fiscales a litigar allá? Todo eso me quedó en el tintero que quisiera tocarlo con usted en los próximos días, si no le molesta. Sin problema, Juan. Quedo atento y muchas gracias por el espacio y saludo a la audiencia. Gracias, doctor. Hasta luego, el doctor Marcio Batilana, abogado. Le hicimos algunas preguntas que tienen que ver con los procesos de extradición. Quedaron muchas cuestiones, por supuesto que ya lo vamos a tocar en un próximo programa. Pausa y ya regresamos. Si hay algo que en derecho se aplica es que no se pueden hablar de especulaciones, ¿no? Pero ustedes saben cómo es el ambiente político. A partir de hace unos días se instaló aquello de que si por ahí aparece una imputación a nivel local contra el expresidente de la República, Horacio Cartes, eso anularía una eventual extradición si es que se pide. Pero dos cosas. Primero, como decía el doctor, hasta ahora no hay ninguna imputación. Y segundo, hasta ahora no hay ningún pedido de extradición, ni tenemos noticias de que eso va a haber. Puede que sí, puede que no. Pero supongamos que se den las dos cuestiones. Supongamos que se den las dos cuestiones, que haya un pedido de extradición y que haya una imputación a nivel local. Eso no quiere decir precisamente que se impida absolutamente alguna eventual extradición. ¿Por qué? Porque tendrá que estudiarse el caso o tendrán que estudiarse los casos. Y ahí entran nuestras normas a ver realmente cuál de las dos situaciones es lo que se ajusta a derecho y a partir de ahí analizar si el expresidente de la República puede ser extraditado o no. O sea, per se, el hecho de que aparezca una imputación a nivel local no quiere decir precisamente que se anule toda posibilidad de extradición. Se estudiará el caso en su momento y eso es lo que rige en derecho. Hasta la próxima en La Esencia.